Las leyes del movimiento de Newton. Cuando hablamos del movimiento, se pueden presentar tres casos para un objeto. El primero de ellos es que el cuerpo, en este caso un automóvil, se encuentre en reposo. El segundo caso es cuando este automóvil está en movimiento pero a velocidad constante. Quiere decir que la velocidad ni aumenta ni disminuye, es decir, siempre va a desplazarse a la misma velocidad. Y el tercer caso es cuando este mismo auto está en movimiento pero tiene una velocidad que cambia, es decir, la velocidad puede aumentar o puede estar disminuyendo. En estos tres casos tenemos a dos de las leyes de Newton. Este primer caso es de la primera ley de Newton, cuando un cuerpo o un objeto está en reposo. Este segundo caso también es de la primera ley de Newton, cuando el objeto se está moviendo pero a velocidad constante. Entonces, la primera ley de Newton nos habla de cuerpos que están en reposo o en movimiento a velocidad constante. Y cuando el objeto está acelerado, o sea que la velocidad está cambiando, la velocidad está aumentando o está disminuyendo, entonces hablamos de la segunda ley de Newton. Vamos a analizar la primera ley de Newton. Para el primer caso en el que el objeto está en reposo. En este caso tenemos dos fuerzas que están actuando sobre él si está en reposo. La primera fuerza de ellas se llama peso, que está orientado hacia abajo, y la segunda de ellas es la normal, que es la reacción que presenta toda o cualquier superficie ante un peso. Es decir, aquí en este caso pues es el piso el que está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Esto evita que el automóvil se hunda o que el automóvil caiga. Entonces, en este caso, cuando el objeto está en reposo, pues tengo estas dos fuerzas, el peso hacia abajo y la reacción de la superficie, o sea, la normal, la fuerza normal que va hacia arriba. Si estas dos fuerzas son iguales, es decir, la fuerza normal tiene el mismo valor que el peso, entonces estamos hablando que el cuerpo está en equilibrio. Para el segundo caso, cuando está en movimiento a velocidad constante. Entonces, si el objeto se mueve a velocidad constante, voy a tener aquí otras dos fuerzas aparte de las que ya mencionamos. La normal va hacia arriba. Recuerda que es la reacción que presenta una superficie ante un peso. La otra que es el peso. Y en este caso, pues algo tiene que estar empujando al automóvil para que se mueva. Y eso pues es la fuerza que proporciona el motor. Va a empujarlo para que se mueva hacia adelante. Y debe haber otra fuerza, que es la fuerza de fricción, tanto la fricción del aire sobre el coche como la fricción entre el pavimento y las llantas. Estas fuerzas de fricción tienen que ser igual a la fuerza del motor para que así el automóvil se desplace a velocidad constante, es decir, que la velocidad no cambie. En este caso, estamos hablando entonces que la fuerza normal tiene que ser igual al peso y la fuerza del motor tiene que ser igual a la fricción. Cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre los objetos es cero, entonces hablamos de la primera ley de Newton. Y esta primera ley de Newton se enuncia así. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo siempre y cuando la suma de las fuerzas que actúen sobre él sea cero. Y aquí tenemos dos conceptos. Primero dice tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento. Esta tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o de movimiento se le llama inercia. A eso es a lo que se le llama inercia, al hecho de que si un cuerpo está en reposo, quiere seguir en reposo, o si está en movimiento, va a seguir en movimiento. Y la masa es una medida de la inercia de los cuerpos. Ahora, el otro concepto dice, siempre y cuando la suma de las fuerzas que actúen sobre él sea cero. Si
A eso se le llama equilibrio. Puede estar en reposo o en movimiento a velocidad constante. Si está en reposo, está en equilibrio. Si está en movimiento pero a velocidad constante, está en equilibrio. La condición es que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sea igual con 0. Y esta entonces es la primera ley de Newton. En otras formas de explicárnosla, nos han dicho que si un cuerpo está en movimiento, pues va a seguir en movimiento siempre y cuando no exista una fuerza que lo detenga. En la realidad que tenemos nosotros, la mayoría de los cuerpos se detienen una vez que se ponen en movimiento. ¿Qué es lo que hace que se detengan? Pues es la fuerza de fricción, que siempre va a ser mayor a la fuerza que lo está moviendo. Bien, ahora, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se aplica para el tercer caso, cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo no es 0, es decir, cuando hay una fuerza resultante. Entonces, cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es diferente de 0, entonces, es decir, debe haber una fuerza resultante, ya sea deteniéndolo o empujándolo. El cuerpo está en movimiento y su velocidad va a cambiar. Cuando decimos que su velocidad va a cambiar, puede ser que la velocidad esté aumentando o puede ser que la velocidad esté disminuyendo. A este cambio de la velocidad se le llama aceleración. Es decir, al cambio de la velocidad se le llama aceleración. Si la velocidad aumenta, está acelerado. Si la velocidad disminuye, también decimos que el cuerpo está acelerado. Entonces, tenemos que la segunda ley de Newton, la fuerza resultante produce una aceleración, es decir, la fuerza desequilibrada pues va a provocar una aceleración. Si una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, esta le provocará una aceleración en la misma dirección de la fuerza, que será directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, nos referimos a esto. Si tengo una fuerza F, vamos a suponer una persona empuja a este automóvil en este caso, pues le va a causar una aceleración, es decir, un cambio en su estado de reposo o a su velocidad constante. Ahora, es directamente proporcional a la fuerza porque si duplico la fuerza, es decir, ahora no están empujando uno, sino empujan dos, entonces la aceleración va a ser del doble. Eso es directamente proporcional. Si aplicamos una fuerza F, va a tener una aceleración A. Si aplico una fuerza 2F, o sea, 2 veces la fuerza, pues voy a tener una aceleración equivalente a 2 veces la aceleración inicial. A mayor fuerza, mayor aceleración. Mientras mayor sea la fuerza, va a ser mayor la aceleración. Ahora, y a menor fuerza, menor aceleración. Inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo aquí aplicando una fuerza F a la masa de este automóvil, entonces le va a provocar una aceleración A. Pero ¿qué ocurre si la misma fuerza se la aplicamos una masa del doble? Entonces la aceleración va a ser menor. Por lo tanto, tengo que a mayor masa, si la masa es más grande, la aceleración va a ser menor. Y a menor masa, como en este caso, la aceleración va a ser mayor. Eso significa directamente proporcional e inversamente proporcional. Y la segunda ley de Newton de forma matemática se expresa así: A de aceleración es igual a fuerza sobre masa. O despejada, masa por aceleración. A es la aceleración que se mide en metros por segundo al cuadrado, m es la masa que se mide en kilogramos y F es la fuerza que se mide en newtons. Entonces, de aquí puedo definir qué es un newton, que es la fuerza necesaria para imprimirle a un cuerpo de 1 kilogramo de masa una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. De esto entonces nos habla la segunda ley de Newton. Veamos ahora la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud
de sentido contrario y que actúa en cuerpos diferentes. Aquí tenemos este caso. La persona está aplicando una fuerza sobre esta pared. A eso se le va a llamar acción. La acción actúa sobre la pared. Y luego la reacción es que la pared va a ejercer una fuerza sobre la persona. Entonces a eso se le llama reacción. Entonces tengo que la acción es la fuerza que ejerce el hombre sobre la pared en este caso. Es decir, la acción está actuando sobre la pared y la reacción es la fuerza que ejerce la pared sobre el hombre. La reacción está actuando sobre la persona. Y esto es la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción.